Cientos de miles de personas están amenazadas por la deportación y la expulsión de Estados Unidos, muchas de ellas latinoamericanas. La administración del presidente Donald Trump ha revocado el llamado parole humanitario y quiere suspender el Estatuto de Protección Temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés. La eliminación de estos dos programas va en línea con la política antimigratoria y restrictiva con la acogida de refugiados ya anunciada por Trump durante la campaña electoral. Soy Andreu Jerez Ríos y queremos abordar hoy este tema con el periodista José Díaz Briseño, que está en Washington, y con la abogada especializada en cuestiones migratorias, Ana Gabriela Urizar, en Nueva York. Buenos días para ustedes. Empecemos entonces con el permiso humanitario. Buenos días. Empecemos entonces con el permiso humanitario conocido como parole. El gobierno estadounidense hizo oficial su revocación el pasado martes y ha dejado así expuestos a la deportación a más de medio millón de personas procedentes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. La Casa Blanca dice que el programa no aporta beneficio público a Estados Unidos y con su derogación quiere reducir la inmigración irregular. El parole humanitario ha permitido a cientos de miles de migrantes residir y trabajar legalmente en Estados Unidos tras haber recibido un aval de un patrocinador residente en el país. Y como anunciábamos, vamos a hablar sobre el tema con nuestro colega José Díaz Briseño y con la abogada Ana Gabriela Urizar. José, comenzamos contigo. Sabemos que el parole es una figura legal con una larga tradición e historia en Estados Unidos. Me gustaría preguntarte cuál es su origen y cuándo y en qué casos se ha solido aplicar. Sí, específicamente el parole humanitario o permisos humanitarios que fueron otorgados por la administración del presidente Joe Biden a partir de 2022 y 2023, pues fueron programas sumamente novedosos que pues han permitido que más de 530,000 personas de estas 4 nacionalidades que mencionaste puedan trabajar en Estados Unidos. Esto está modelado sobre un programa anterior establecido en 2022 que permitió beneficiar a unos 270,000 ucranianos que pues básicamente llegaron a Estados Unidos después de la invasión rusa de Ucrania, pero en realidad la tradición del parole va más atrás en la historia de Estados Unidos. Se tiene que los primeros paroles que fueron otorgados bajo la ley de inmigración y nacionalidad fueron otorgados por el presidente Dwight Eisenhower en 1956 durante el llamado otoño húngaro y beneficiaron unos 30,000 nacionales de Hungría que huían justamente luego de la represión soviética de la revuelta en ese país ese año. Eventualmente después otros grupos también se beneficiaron de este parole humanitario establecido en la ley, pero eventualmente ya en 1970, cuando se aprueba la ley de refugiados, esto va cambiando poco a poco y son menos los grupos de extranjeros que se benefician de de esta figura específica, que sin embargo no es un estatus propiamente legal, pues no significa estar admitidos de manera formal, de manera migratoria aquí en Estados Unidos. Eventualmente, en la década de 1990, la ley de migración se reforma y el parole humanitario solo es aplicado de manera puntual, caso por caso. Y es por eso que la innovación durante el gobierno del presidente Joe Biden para intentar otorgar de una manera más amplia el parole ha sido tan polémica. Para la administración Biden en su momento se buscaba dar, por un lado, oportunidad a una entrada legal al país, al menos de manera temporal, con 2 años para permitir estar trabajando aquí, pero al mismo tiempo ser duros en la frontera. Eso es algo que la administración Trump considera que fue totalmente un abuso y es por eso que ha buscado terminarlo. Vemos, por tanto, que es una figura legal con larga tradición y también con ciertas lagunas. Señora Urizar, ¿tienen realmente alternativas legales las personas afectadas por esta derogación para seguir residiendo y trabajando en Estados Unidos? Bueno, el parole no era algo, como lo ha dicho en este momento, no era algo que se les diera estatus migratorio a las personas o algo de tiempo largo. Era nada más una solución para que las personas pudieran entrar a este país legalmente y buscar otras alternativas.
En este momento son muy pocas las alternativas que las personas que están usando el parol tienen. Por ejemplo, pueden casarse con un ciudadano americano o pueden buscar otra visa humanitaria, pero las opciones son bien limitadas y al acabarse el parol o al haberse cancelado, también se cancela el permiso de trabajo basado en ese parol y la protección contra la deportación. Entonces las personas que ya no tienen el parol comienzan a acumular presencia ilegal migratoria en los Estados Unidos, lo cual les reduce las posibilidades de aplicar para otro tipo de visas, como visas de trabajo. Alternativas limitadas, por tanto, a esa derogación y lo que daría paso a la ilegalidad. El parol ha permitido integrarse en el mercado laboral a cientos de miles de personas en sectores como la hostelería, la construcción y el sector sanitario. Por tanto, la pregunta para ti, José, ¿hay estimaciones del impacto que tendría en la economía de Estados Unidos la eliminación de esta figura, que tendrá la eliminación de esta figura? No hay estimaciones específicas para únicamente la figura del parol humanitario en la economía estadounidense, pero sí existen cálculos de cómo el incremento de inmigración, la llegada de inmigrantes a Estados Unidos ha permitido básicamente que el Producto Interno Bruto aquí haya crecido. Hay estimaciones de oficinas del Congreso que muestran que las tendencias migratorias de la época del presidente Biden, si se sostuvieran por 10 años más, permitirían que el Producto Interno Bruto creciera en 3,4% para el año 2034. Estas son proyecciones a partir de lo que se veía en 2024. Y la realidad es que los migrantes, los beneficiarios de esta figura legal, más bien, pues podían pagar impuestos gracias a tener justamente este permiso de trabajo, y esto permitía que las arcas del gobierno federal y también de los estados se beneficiaran de su contribución laboral. Hay encuestas de algunos grupos promigrantes del inicios del programa de parol para estas 4 nacionalidades de América Latina y el Caribe que muestran que el 80% de ellos están ocupados o buscando trabajo activamente, y también que ocupan lugares en industrias que están afectadas por ausencia de trabajadores. Es por eso que en algunas regiones del país esta llegada de inmigrantes, de personas beneficiadas con el parol ha sido clave para la reactivación económica pues de algunas industrias como las que ya mencionaste. El peso económico de la migración para Estados Unidos y para otros muchos países del mundo con un problema de crisis demográfica. Señora Urizar, uno de los argumentos blandidos por el gobierno de Trump para eliminar esta figura es reducir la inmigración irregular. Por su experiencia como abogada, ¿cree realmente que esta medida puede ser efectiva? Bueno, ya lo hemos visto a través de la historia que cuando las leyes migratorias se ponen más estrictas y no dan paso a tener soluciones migratorias para las personas que están viniendo a este país, no necesariamente frena la inmigración irregular, pero deja protegido, como hemos visto en esta situación, a cientos de miles, si no millones de personas o inmigrantes que ya han estado en este país, y se les quita la protección de la deportación y la habilidad de trabajar legalmente. Queda claro, por tanto, la limitación de la medida para frenar esa migración irregular, según el gobierno de Estados Unidos, y también el impacto económico. Me gustaría hacer una pregunta a los dos antes de seguir con el siguiente asunto, y es la siguiente. Un grupo de ciudadanos y activistas están intentando frenar la eliminación del parol en los tribunales. ¿Tiene alguna posibilidad esa iniciativa judicial? Empezamos con usted, señora Urizar. Claro, para demostrar, para traer una demanda en contra del gobierno, hay que demostrar que el grupo que está trayendo la demanda ha sufrido o tiene la probabilidad de sufrir una lesión. Y como lo hemos visto en esta situación, por ejemplo, en la situación del caso de los venezolanos que han traído la demanda acerca del TPS, el juez de distrito estadounidense, el juez Chen, ha dicho de que hay una gran probabilidad de que este grupo pueda demostrar que están sufriendo una lesión o que van a sufrir una lesión. En este caso es la lesión económica porque no van a poder trabajar ya que el permiso de trabajo se les cancelará. Entonces puede haber una probabilidad en este caso que estamos viendo del TPS.
José, tú comentabas que ya se ha presentado una demanda en contra de la eliminación en Boston. ¿Nos puedes explicar un poco más los detalles de esa demanda y cuál es la argumentación para intentar frenar esta eliminación en los tribunales? Sí, en el caso específico del parol humanitario ya se presentó una demanda para evitar el fin, y esto, como bien decía la abogada, también es presentado por algunos venezolanos beneficiarios de esta medida y que serían afectados en principio. Ahí la jueza federal en la Corte de Boston haya estado escuchando argumentos de grupos que defienden a los migrantes y tiene programada para el próximo 7 de abril ya una nueva audiencia. Y los grupos que están defendiendo a este grupo de venezolanos que podrían ser afectados ha dicho que probablemente esto no está asegurado, podría llegar una suspensión temporal emitida por la jueza en algún momento de los próximos días. Esto es interesante, pero también muestra una problemática, pues seguramente la administración Trump lanzará pues una apelación contra esta decisión si es que así ocurre, pues la administración Trump ha dejado claro que no permitirá el recortamiento de pues lo que ellos consideran es la autoridad del presidente total en cuestiones migratorias. La política migratoria restrictiva de Trump ya está generando litigios ante los tribunales de Estados Unidos. No se vayan, porque quiero seguir hablando con ustedes sobre la eliminación del estatus de protección temporal, el TPS por sus siglas en inglés, que es el otro programa migratorio en peligro en Estados Unidos. La Casa Blanca ya ordenó, de hecho, el pasado viernes su suspensión. La orden supone que las personas que están protegidas por el TPS perderán su estatus legal en 30 días. Es decir, que tienen el tiempo hasta el próximo 24 de abril para abandonar Estados Unidos o conseguir otro permiso de residencia. Beneficiarios venezolanos y haitianos del TPS solicitaron el pasado lunes ante un juez federal de California la suspensión de la orden tras haber presentado una demanda contra la misma. Esos beneficiarios consideran que la orden está motivada por el racismo de la administración de Donald Trump. Y volvemos con nuestro colega José Díaz Briseño y con la abogada especializada en cuestiones migratorias, Ana Gabriela Urizar. Señora Urizar, ¿qué diferencia existe entre el programa TPS y el parol humanitario que ya hemos comentado? Claro, el TPS es una designación que da el gobierno a los ciudadanos de cierto país que enfrentan una dificultad de regresar al país, dado que el país esté pasando por una crisis económica o un desastre natural. La designación del TPS se da por ciertos años y esto puede ser renovable. Lo que es importante recordar es que el TPS no es un camino a la residencia permanente o a la ciudadanía, pero es como un estatus temporal, ¿verdad? Que da los siguientes beneficios: protege de la deportación y provee un permiso de trabajo para las personas que tienen la designación. El parol humanitario lo que hace es ayudar a las personas a entrar legalmente al país. Algunos paroles, no todos, proveen la habilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. También el parol se les da a personas que ya están dentro del país, pero entraron ilegalmente al país, para curar esa entrada ilegal. Ambos, como dije, no ponen a una persona de camino a la residencia permanente o a la ciudadanía. Las personas tienen que buscar otra avenida para poder tener estos beneficios. Una protección, por tanto, de carácter temporal que ahora está condenada a desaparecer, al parecer. José, ¿hay una estimación de cuántas personas están todavía protegidas por el TPS a falta de que se cumplan esos 30 días dados por la administración Trump? Sí, en general el TPS es un programa que ha sido pues creado para proteger a distintas nacionalidades. Hasta enero de este año había 17 nacionalidades que eran beneficiarias del TPS, y esto incluye a personas que van de países como Sudán, Afganistán, y también en América Latina y el Caribe como Haití y Venezuela. Específicamente la administración Trump a finales de enero aseguró que no iba a renovar
renovar el TPS para venezolanos. Ellos estimaban que hay alrededor de más de 300,000 o 350,000 venezolanos justamente en TPS que se podrían ya no ver renovadas sus solicitudes. Esto obviamente presenta un problema para estas personas, como ya bien dijo la abogada, y después, en febrero de este año, también estableció que no se renovarían los programas de TPS para los haitianos. La propia administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que hay más de 500,000 haitianos que fueron pues elegibles para el TPS y que las condiciones de emergencia, tanto en el caso de Venezuela como en el caso de Haití, ya no se justificaban. Esto obviamente presenta pues graves problemas porque inmediatamente aquellas personas que no pudieron ajustar su estatus hacia otra calidad migratoria pues están directamente en riesgo de la deportación. Y la crítica aquí es la administración Trump está básicamente creando personas sin papeles de manera pues automática al terminar con estos programas. José, ya comentabas tú que dos de los principales colectivos afectados por esta derogación son los beneficiarios del programa procedentes de Venezuela y de Haití. De hecho, los beneficiarios haitianos y venezolanos presentaron una demanda contra la orden de suspensión del TPS por considerar que esta está propiciada por el racismo contra ellos, contra sus comunidades. Señora Urizar, ¿realmente tiene base y recorrido legal esa argumentación de esa demanda contra la derogación? Bueno, como sabemos, la Constitución, específicamente la Quinta Enmienda, protege a las personas en el suelo estadounidense a acciones por medio del gobierno que perjudiquen el proceso, el due process, el proceso debido, el debido proceso, perdón, a ciertas situaciones hechas por el gobierno basadas en la discriminación racial. Entonces, si las personas que están trayendo esta demanda a las Cortes Federales pueden demostrar que las decisiones de terminar el TPS han sido basadas en raza o algo similar, puede que sí tengan pie para que la demanda siga caminando. Uh-huh. Queda claro. José, la administración Trump amenaza con deportaciones masivas de las personas que hasta ahora han estado protegidas por el TPS a partir del próximo 24 de abril, que es cuando, digamos, cumple ese fin del TPS. ¿Tiene realmente, teniendo en cuenta los antecedentes, tiene realmente el gobierno federal estadounidense medios para deportar a tanta gente? Sí, en general el sistema migratorio estadounidense que tiene en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas ICE tiene un número limitado de personal para llevar a cabo deportaciones desde el interior de Estados Unidos y es por eso que han solicitado pues mayores presupuestos al Congreso que pudieran otorgarles más personal para llevar a cabo estas redadas migratorias para pues detectar las personas que no tienen un estatus pues legal en el país. Y hay que decir, sin embargo, que estas ya se han intensificado y ha sido una orden clave del presidente Trump, no solo contra aquellos acusados de crímenes graves, sino en general personas con una situación no legal aquí en el país. Esto obviamente ha causado muchas polémicas y ha provocado justamente un sentimiento de temor en la comunidad inmigrante aquí. Para muchos esta campaña de atemorizar a los migrantes es más efectiva incluso que los propios recursos que tenga el gobierno para expulsar a las personas aquí presentes de manera ilegal. Y sin embargo hay que decir que hasta el momento todavía hay mucha frustración dentro de la Casa Blanca, pues el ritmo de deportaciones no ha sido lo que ellos hubieran querido. Hay limitaciones, incluyendo por parte de países que no admiten de regreso a sus ciudadanos de manera inmediata, lo que ha pues impedido que la administración Trump cumpla con sus promesas de llevar a cabo la campaña de deportación más grande de la historia. La campaña de deportación más grande de la historia, por eso están amenazados cientos de miles de personas en Estados Unidos, muchas de ellas de origen latinoamericano. Hemos hablado sobre la derogación del parol humanitario y del TPS con nuestro colega José Díaz Briseño y con la abogada
Ana Gabriela Urizar, que está en Nueva York, especializada en asuntos migratorios. Les agradecimos a los dos sus análisis, sus informaciones y seguros que estaremos pendientes del asunto, de la situación y volveremos a hablar con ustedes.